Y bueno, yo os explicaré, como ha dicho Edgar, los hallazgos que hemos visto durante estos años en el estudio Barcelona Brain Health Initiative. Y primero de todo, como ha dicho Edgar, yo soy fisioterapeuta y como muchos sabréis, la mayor parte de gente que va al fisio es porque ha tenido algún dolor o lo está teniendo. Entonces, en mi inicio de carrera vi que mucha gente al venir con dolor veía lesiones muy similares, pero que en dos personas diferentes afectaban completamente diferente, tenían más intensidad, les afectaba diferente en su vida, y eso me llevó a preguntarme eso, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia que un paciente sienta un 3/10 o un 7/10 con una misma lesión, y por qué hay gente que se recupera mejor y gente que se recupera pues peor, cronificando ese dolor? Antes de empezaros a explicar nada, y como habéis visto todos teníais una pinza en el asiento, vamos a intentar hacer una pequeña dinámica muy breve. Los que no queráis, obviamente no lo hagáis. Los que estáis en casa, entiendo que os han dicho que os preparéis una pinza, y la idea es que con esta pinza cada uno se lo pondrá en la nariz, o si os da mucha vergüenza o no os apetece, pues en la oreja, y nos esperaremos unos segundos, ¿vale? Empezamos cada uno que se lo ponga donde quiera. Vale, nos esperamos unos segundos. He escogido una dinámica poco dolorosa, ¿vale? Y bueno, ya nos lo podemos retirar. Y una vez hecho esto, me gustaría que pensarais todos del 0 al 10, en una escala de 0 al 10, 0 siendo no dolor y 10 un dolor insoportable. Este estímulo que habéis sentido, la pinza, ¿cuántos de vosotros puntuaríais un 1/10? Levantad la mano. Los que estáis en casa, si queréis colaborar por el chat. ¿Cuántos un 2/10? Vale. ¿Y cuántos un 3/10? ¿4? ¿O 5 o más? Bueno, este estímulo la idea era que tuviera que ser poco doloroso, pero como veis, en un estímulo igual para todos, o casi igual, cada uno lo ha percibido diferente. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué pasa cuando sentimos dolor? La idea principal, o si la definición de dolor, es que el dolor es una señal de alarma, nos advierte de un posible daño, ya sea real o potencial, que está sucediendo en el cuerpo. Se puede dividir en 4 fases. Las 2 primeras fases, la transducción y la transmisión, se encargan de traducir este estímulo en una señal eléctrica que viajará por el sistema nervioso hacia el cerebro, por la médula, y en una segunda fase hay la percepción de este dolor, que es como la interpretación de si hay o no un real peligro, y dependiendo de si el cerebro ha interpretado que hay un peligro o no, hay una respuesta modulatoria. Por lo tanto, una vez este estímulo llega al cerebro, nuestro cerebro analiza y evalúa si, como os he dicho, hay realmente un riesgo o no, y dependiendo de esto, le dice a la médula: mira, esto es una pinza, no hay peligro, frena estas señales porque no hay dolor, no hay lesión. ¿Qué puede afectar que interpretemos el dolor de una forma u otra? Pues hay varios factores. Os he explicado, os pondré aquí unos ejemplos, aunque hay miles de factores que pueden influenciar en el dolor. Por ejemplo, las experiencias previas. Si hemos tenido dolor, si justo os habéis puesto la pinza en una oreja o tenéis dolor de cabeza, pues tenéis más números de tener más dolor en esa zona. El estado anímico, todos nos hemos dado un golpe en el dedo pequeño del pie y siempre duele, pero duele más si es primera hora de la mañana y estás estresado y encima llegas tarde para ir a trabajar. La atención o las expectativas también juegan un papel muy importante. Por ejemplo, si esta pinza nos las hemos puesto nosotros sabemos dónde lo vamos a poner, con qué intensidad, cuánta duración, pero no es lo mismo si te lo pone otra persona que no conoces. Pues te creará unas expectativas diferentes. O el contexto. En este caso estamos en una sala, tranquilos, los que estáis en casa o
mirándolo online, en principio también estáis tranquilos, pero no sería lo mismo si este estímulo lo tuvierais en un sitio que para vosotros fuera desagradable. O otro ejemplo sería el clásico en los partidos de fútbol. Una persona que se lesiona la pierna en un partido de fútbol no sentirá el mismo dolor si estaba ganando que si estaba perdiendo. Esto vendría a ser el dolor normal, que es llamado más bien dolor nociceptivo, o podría ser clasificado también como dolor agudo. Hay varios tipos de clasificación del dolor, pero yo solo os explicaré estos dos tipos. Por tiempo, que sería el dolor agudo, menos de 3 meses, o dolor crónico, más de 3 meses, y luego dependiendo del mecanismo fisiológico, que sería el nociceptivo o el dolor normal, el dolor neuropático, que es cuando hemos tenido una lesión en el nervio o en el sistema nervioso central, y el dolor nociplástico, que es aquel en el que no hay una clara evidencia de que haya una lesión, pero sentimos dolor, y es básicamente del que os hablaré. Como no hay una lesión en este tipo de dolor nociplástico, también es más difícil tratarlo y ayuda a cronificar ese ciclo del dolor. El ciclo del dolor es que cuando ya tenemos dolor crónico, que ya dura mucho tiempo, y los tratamientos no nos han funcionado, pues estamos de mal humor o estamos tristes. Como estamos tristes, no salimos a hacer actividades porque no nos apetece ver a gente, dejamos de hacer actividad física, perdemos la forma, nos comemos mucho la cabeza de que no estamos bien, de que tendría que hacer más cosas, lo que nos provoca dormir mal, y como dormimos mal, pues estamos de peor humor, ¿no? Perpetuando este ciclo tan clásico del dolor crónico. Ahora bien, ¿qué hemos visto en el estudio Barcelona Brain Health Initiative? Que para que los que no lo supierais, es un estudio hecho en personas entre 40 y 65 años que buscaba buscar factores de salud cerebral, y en principio se hizo en gente que no tuviera ni un diagnóstico neurológico ni psiquiátrico. Y durante el resto de charla os explicaré un primer estudio sobre salud mental y reserva cognitiva, un segundo estudio sobre redes y catastrofismo, unas breves conclusiones y unas recomendaciones. En el primer estudio quisimos ver si entre personas con dolor o sin dolor habían diferencias en salud mental. Y además, en un segundo punto de investigación, quisimos ver dentro del grupo de dolor por qué a algunas personas les afectaba más o menos. Para hacerlo, recopilamos los datos de los cuestionarios online sobre salud mental y también sobre dolor crónico. Y vimos que entre la gente que tenía dolor y la que no, pues tal como esperábamos, las personas con dolor tenían una peor salud mental. La intensidad del dolor les impactaba más en la salud mental. Pero es que además vimos que había un factor que podía proteger ese impacto, que era la reserva cognitiva. Es decir, la reserva cognitiva ayudaba a las personas, o sea, más reserva cognitiva, perdonad, hacía que ese impacto de la intensidad en la salud mental fuera menor. ¿Qué es la reserva cognitiva? La reserva cognitiva es la capacidad del cerebro de optimizar las funciones cerebrales para ser más eficaz. La calculamos con uno de los cuestionarios, preguntando sobre vuestra educación de base, educaciones no formales como música, idiomas, otras habilidades cognitivas que hicierais, pero lo importante de esta variable es que no solo calculamos vuestras formaciones de pequeños, por decirlo así, sino también las actuales, lo que estáis haciendo ahora, si estáis haciendo cursos de idiomas, de música u otras habilidades cognitivas. ¿Cómo podríamos explicar estos resultados? Cuando hay dolor crónico, el dolor es como un ladrón de recursos atencionales, ¿no? Estamos todo el rato pendientes de ese dolor y focalizamos toda nuestra atención, aunque estemos haciendo otras cosas, en ese dolor. Eso a la larga lo que provoca es como esta vía descendiente que os he dicho, hace como de lupa, ¿no? Y como cualquier lupa lo que hace es magnificar ese estímulo, sintiéndolo mucho más grande de lo que es,
y al final, a la larga, se aprende, el dolor se aprende, y aunque ese estímulo doloroso ya no exista, perdón, esa lesión ya no exista, el estímulo doloroso sigue estando, porque las vías se han sensibilizado, que lo que os he explicado al inicio, pues tanto la vía que va de arriba abajo lo amplifica, y la vía que tendría que modular esta señal no funciona bien. Y es por eso que la gente con dolor crónico sigue sintiendo ese dolor aunque no tenga lesión. ¿Qué papel puede jugar la reserva en esto? Pues creemos que la reserva, bueno, los resultados nos sugirieron que la reserva era importante, porque si la gente que tenía más reserva, esas funciones cerebrales podían optimizarse de forma que se podría gestionar mejor el dolor, y esos recursos atencionales los pudierais como repartir mejor. Os tendríais que imaginar que estáis en casa y que el dolor es como si todo el rato alguien estuviera encendiendo todas las luces de vuestra casa, y tú cada vez que encienden una luz tienes que ir y apagarla, ¿no? Y más como está el precio de la luz, pues vale la pena ir a apagarla. Pero imaginaros que la reserva pues te pone bombillas LEDs y además te da un mando para que tú desde el asiento donde estés puedes ir apagando las luces. Es un ejemplo, un intento de analogía para que se entienda un poco más. Y en un segundo estudio quisimos ver, vale, este impacto cómo varía en el tiempo y qué variables pueden relacionarse con esta evolución. En este caso usamos los datos de dolor de dos tiempos diferentes. Durante estos años, 2019-20 y un año más tarde. Y además, durante este tiempo, usamos los datos de las personas que os realizasteis una resonancia magnética, que era en reposo, sin ningún estímulo. Solo se registraba la actividad cerebral en reposo. ¿Qué vimos? Analizamos los datos de la resonancia, que sería como una variable biológica, la conectividad funcional, y por otra parte una variable psicológica, que era el catastrofismo. El catastrofismo es esa tendencia psicológica, por decirlo así, de magnificar la señal de alarma o de peligro de un evento, y esa tendencia a darle vueltas constantemente a ese evento. Por ejemplo, si mañana tenemos que ir a una comida familiar y nos duele la espalda, pues es como un día antes ya estás todo el rato pensando, es que mañana tendré que ir y me va a doler y luego estaré mal, y bueno, antes de que haya pasado esto ya estás catastrofizando lo que va a pasar. Y por otra parte, las redes neuronales que analizamos son básicamente estas 7, de las cuales en el estudio nos centramos especialmente en estas 2. La red por defecto, que es esta que tenéis a vuestra izquierda, es una red que se activa cuando estamos en reposo. Básicamente es la red que está activa cuando estamos ensimismados, soñando despiertos. Y esta red, aunque aparentemente no estamos atendiendo a estímulos, lo que se encarga es de sincronizar el resto de redes. En cambio, cuando estamos atentos a un estímulo, como por ejemplo podría ser el dolor, activamos la red atencional y la red por defecto se debería desactivar. Esto en condiciones normales. Pero ¿qué vimos en personas con dolor? ¿Qué es lo que impactaba? Que con el tiempo esas personas que teníais dolor fuera más ese dolor. Pues vimos que primero el dolor inicial, la intensidad y la afectación de vuestra vida por el dolor era uno de los predictores del impacto en el dolor. El catastrofismo y las 2 redes que os he dicho, pero curiosamente, tal como os he explicado, esperaríamos ver más activación de la red por defecto porque estabais en reposo. En cambio, la gente con dolor tenía más actividad de la atencional y menos de la por defecto. Estas 3 variables predecían que tuvierais más impacto del dolor con el tiempo. Pero no solo eso, sino que vimos que esta red por defecto impactaba en el dolor, pero el catastrofismo moderaba esta relación.
haciendo que en personas con más catastrofismo, esta red por defecto hacía que ese impacto en el dolor fuera aún mayor. Y viniendo a la explicación que hemos dicho antes, pues comprobamos que estas redes neuronales realmente están totalmente pendientes del dolor, sobre todo la atencional, impidiendo que el cerebro se relaje, que se desactive, porque estás constantemente gastando recursos en gestionar el dolor, en ver cómo apagarlo, cómo gestionar tu vida con el dolor. Y con el catastrofismo esta relación se multiplicaba. En resumen, de estos dos estudios, la idea era: no podemos impedir que nos venga una enfermedad, o no podemos impedir que tengamos dolor, pero sí que podemos hacer que ese dolor sea más llevadero. Por ejemplo, sabemos que la reserva cognitiva nos puede ayudar, y además sabemos que es algo modificable, que no es algo estanco en el tiempo, sino que podemos modificarlo. Y por otra parte, vimos que estos factores biológicos y psicológicos no son independientes, van juntos y actúan juntos. Por lo tanto, por ejemplo, un posible abordaje de ese dolor sería combinar dos tratamientos, uno sobre la modulación del cerebro, como podría ser la estimulación no invasiva, y por otra parte terapias psicológicas o de educación en el dolor que aborden el aspecto del catastrofismo. Otras recomendaciones para personas que tengáis dolor crónico: primero de todo, de los resultados, algo muy sencillo es que vimos que el dolor de base afectaba al dolor final. Por lo tanto, si tenéis dolor, también sabemos que mucha gente no trata ese dolor, minimiza el impacto y sigue su vida. Pues podemos tratarlo desde el inicio, y de hecho cuanto antes mejor. Por otra parte, cada dolor es único, y puede ser que el tratamiento que nos ha recomendado un vecino o un compañero de trabajo a nosotros no nos vaya bien. No quiere decir que no haya un tratamiento para nosotros, quiere decir que cada tratamiento tiene que ser único, y depende mucho de ti, de tus gustos, de tus experiencias. Ejemplos de terapias que, como os he dicho, lo más importante es que se den a la vez, no solo vayamos al fisio, no solo vayamos al neuropsicólogo, sino intentar abordarlo todo a la vez. Es, por ejemplo, una terapia física. Mucha gente cuando tiene dolor tiene miedo al movimiento. Pues hay terapias como la imaginería motora graduada, que lo que intenta hacer es, imaginando movimiento o viendo movimiento, podemos activar áreas del cerebro relacionadas con el movimiento, pero sin dolor. Así que es una buena forma como de entrenar al cerebro a esos movimientos que normalmente nos duelen, pero sin provocar ese dolor. Psicológicas, pues teniendo en cuenta el rol tan importante que os he explicado de la atención, pues técnicas que te ayuden, como el mindfulness, a guiar la atención a otros estímulos, o la meditación, podrían ir bien. Y neurofisiológicas, pues las que os he explicado, la corriente directa transcraneal o la estimulación no invasiva podrían ser formas de tratar ese dolor. Y finalmente, sabemos que los hábitos de vida saludable impactan también en el dolor. La actividad física, una buena higiene del sueño, la estimulación cognitiva serían tipos de abordajes que, aunque indirectamente, podrían mejorar ese dolor. Y más viendo, en el caso de la reserva cognitiva, que es algo modificable y que podemos trabajar en cualquier momento de nuestra vida. Y por último, también me gustaría dar recomendaciones para los profesionales, y me gustaría usar esta pintura de Goya, es un autorretrato, y me gustaría acompañarlo de una reflexión que hizo Joan Carles Mèlich, un filósofo, y dijo: en este cuadro vemos como el doctor está dando el medicamento con su mano derecha, pero si os fijáis, con la mano izquierda está respaldando al paciente, y es muy importante para todos los profesionales también tener mano izquierda y saber guiar y acompañar en el proceso de recuperación a los pacientes. Y por ultimísimo, agradecer a todo el equipo BBHI y a mi codirectora Dolors Soler,
Y por supuesto a todos los que habéis venido y los que estáis online conectados. Sí, ahora es turno de preguntas o comentarios. De preguntas, pueden ir comentando también online, ya han ido llegando unas. Si tenéis preguntas para la Selma, podemos empezar inclusive por preguntas acá y vamos luego a una pregunta online, una y una, si les parece, así lo hacemos un poco más dinámico. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Esto que has dicho de hacer movimientos con el cerebro, bueno, yo no sé nada de medicina, así es que, ¿qué función tiene? Porque si la persona solamente le afecta el movimiento al cerebro, pero en realidad no está realizando ningún movimiento, ¿cómo esto? Pues mira, esto pondré una diapositiva. Hay una red en el dolor, no os la he explicado porque es muy complejo y realmente creo que no hace falta que todo el mundo lo sepa, pero una de las partes de esa red tiene que ver, involucra la parte motora y sensitiva, obviamente. Entonces, cuando imaginamos cuando imaginamos un movimiento, ¿vale? Estas áreas, ¿vale? Tienen relación con el movimiento y con la sensibilidad. Cuando hay dolor crónico, en este caso es como dolor agudo, también se involucra mucho esto. ¿Y qué pasa? Que tú cuando sientes dolor, lo asocias a ese movimiento, quizás a una emoción, y bueno, hay varias cosas y se llama neuroetiqueta del dolor. Cada vez que lo tienes se activa todo. Pero, ¿qué pasa? Podemos activar esa área motora sin movernos y por lo tanto sin disparar el dolor. Y una forma de hacerlo es, por ejemplo, depende del grado de la lesión y del dolor, pero por ejemplo, si nos duele la mano, hay un ejercicio en el que tienes que mirar manos, fotos de manos, y tienes que decir esto es izquierda o esto es derecha, y rápido. Y mucha gente que tiene dolor crónico no te lo sabe decir porque tiene ese mapa tan distorsionado que no son capaces de hacerlo. Otra forma es la terapia de espejo, que es muy conocida y además también sirve mucho en neurorehabilitación, que es lo mismo, activas la área motora, si te duele la mano derecha, pones aquí un espejo y mueves la izquierda. Entonces tú miras el espejo de la derecha. Este evento esta terapia fue sobre todo muy impulsada para gente con dolor de miembro fantasma. Entonces esas personas activaban esa área motora, pero sin dolor. Así que, no sé si he respondido bien a tu pregunta, pero un poco la idea es, puedes activar áreas sin disparar el dolor y vas como acostumbrando al cerebro y le vas diciendo, mira que ese movimiento no te duele, pero cada día haces un poco más y un poco menos que mañana, ¿no? O sea, cada día un poquito más. Y al ir subiendo es como que vas habituando al cuerpo. Sería un poco como hacer ejercicio, ¿no? No te vas a poner de un día al otro a correr si no has corrido nunca o si estás en baja forma porque te van a pasar más cosas, ¿no? Pero en cambio, si lo vas haciendo gradualmente, pues es mucho más normal que te acabe saliendo bien, aunque el proceso sea más largo. ¿Sí? Sí. Es decir, Selma, lo que se haga debe ser hecho de forma progresiva y a tolerancia. Exacto. No tendría que causar dolor, nada, y tienes que ir subiendo. Si te causa dolor, bajas de nivel, bajas de intensidad de la actividad que estás haciendo o de tiempo, pero vas acostumbrando al dolor a hacer esas actividades o lo engañas, que se piense que las estás haciendo sin dolor. Selma, hay una pregunta muy, muy interesante del chat. ¿Existe una manera de aumentar o modificar la reserva cognitiva para hacer frente de manera más eficaz ante el dolor crónico? Bueno, eso es un poco ambiguo y muchos expertos en el tema de la reserva cognitiva os responderían mucho mejor que yo, pero por lo que hemos visto en el BBHI y los estudios que hemos visto de reserva, nos sugiere que el hecho de mantenerte con
diferentes estimulaciones cognitivas, ya sea musical o de idioma, por una parte, a nivel de redes seguro que será más eficaz, pero además nos da como más capacidad de poder gestionar ese dolor, de tener estrategias para gestionarlo y sobre todo estrategias activas de afrontamiento al dolor, no solo, bueno, pues me duele y me quedo estirado, no, pues me duele y pues igualmente me gusta mucho tocar el piano y quiero ir a tocar el piano, es diferente la situación. Pero a nivel de redes, pues dependería o sea, eso creo que sería mejor comentarlo con alguien más experto en reserva. Sí. Pero lo que estás diciendo, y hay algo que llama la atención, y por eso me gusta bastante tu trabajo. Si os fijáis, dentro del trabajo y la excelente exposición de Selma, no se habló de tratamiento directo sobre la causa del dolor, sino que analizaron aristas u otras variables que modulan el cómo tenemos este dolor. Entre ellas, por supuesto, la reserva cognitiva. ¿A qué conlleva eso? Y como hemos visto casi todos en esta sala y casi todos quienes nos están escuchando, que habitualmente dentro del tratamiento del dolor, y Selma y yo y el grupo lo hemos visto bastante, a veces el fracaso del tratamiento conservador en el dolor crónico. Como muy bien dijo Selma, que cuando se trata por una sola vía, dígase la farmacológica, o dígase fisioterapia, o dígase acupuntura, o dígase algo que sea una sola modalidad, eso está demostrado que conlleva al fracaso. Por ende, el incorporar otra diana de tratamiento, como lo es la modulación a través de la reserva cognitiva, nos abre otras ventanas, otras oportunidades de oro para el tratamiento. ¿Alguna otra pregunta por acá? Mientras piensan algo, paso a una del chat. Pero vayan pensando. Selma. Ajá. ¿Hay forma de desensibilizar la zona en la que persiste el dolor una vez ha desaparecido la lesión? Pues sí, hay formas. Por ejemplo, hay técnicas de fisioterapia como la discriminación táctil de 2 puntos, que es como diferenciar si te están tocando con 1 o con 2 puntos. Y es una forma de tocar esa área. Y normalmente cuando hay dolor crónico esa discriminación está alterada y ese es un abordaje que podría ser interesante para gente con algún tipo de dolor o bien el mismo que hemos dicho de imaginaria motora gradual o trabajar con sensibilidades, ¿no? Decir, ¿con qué textura te estoy tocando, ¿no? Y el hecho de focalizar atención hacia zonas pero que no sea una atención dirigida hacia el dolor, sino hacia esa área sin dolor, pues estimularía que ese dolor disminuyera. Adelante. No, en primer lugar, felicitarte por los resultados de la investigación. Gracias. Y bueno, en el calendario en el que has expuesto, hay un periodo que ha coincidido con la pandemia, en el que todos estos hábitos y estilo de vida saludable se han, en muchos casos, ido a paseo, digamos, ¿no? ¿Cómo ha afectado esto a vuestra investigación y cómo los habéis interpretado? O sea, sencillamente en las encuestas, sencillamente, pues la gente hacía menos ejercicio o estos indicadores salían distintos, o resulta que durante la pandemia a todo el mundo le ha dolido todo mucho más, lo que sería en principio coherente, digamos, ¿no? Con estas condiciones al margen de los dolores objetivos que hubiera habido, ¿no? Esta sería la pregunta. ¿Cómo os ha afectado la COVID? Mira, justo en los tiempos, yo lo sé también lo mismo, no me he detallado, pero la mayor parte de cuestionarios que hemos usado eran previos. Y en todo caso, eran previos al COVID y sería muy interesante porque además mucha gente
después del COVID han mostrado más sensibilización o más tipos de dolor. Pero justo en la muestra que tenemos nosotros, las personas que hemos visto el impacto del dolor en el tiempo que os he explicado, eran personas las mismas que me dijeron que sí en la primera ronda, se cogieron en la segunda. Sí que es cierto que el dolor y el COVID les puede haber afectado en ese sentido, pero en este estudio no lo hemos incluido, porque además la mayor parte de pruebas se hicieron justo antes del COVID. Es decir, que el impacto debería ser súper mínimo. Si te fijas aquí, no nos cogió COVID, si era justo antes. Sería muy interesante, en el sentido que dices, que comentas, ver ahora, volver a preguntar, ¿no?, post-COVID y estudiarlo en el contexto de COVID. Pero en nuestro estudio, por suerte, no nos influyó el COVID, no nos afectó demasiado. Aunque sí que es verdad que lo estuvimos comentando, que sería muy interesante, pero como el objetivo, digásemos, de estos estudios era salud mental, dolor crónico y los aspectos cognitivos, de momento no lo incluimos, aunque, como te digo, es muy interesante para un futuro, porque además he visto en clínica que mucha gente, o después de la vacuna, no desconozco estudios sobre el tema, pero sí que sé, por gente que te lo dice, que les ha afectado. No sé si tú dominas más de ese tema. Puedo complementar un poco la respuesta. Inclusive, este es el quinto Coffee Brain, que de nuevo, mil gracias por apoyarnos. Uno de los primeros Coffee Brains, que fue dado también por predoctorante y excelente científica, María Cabello, justamente nos habló sobre los efectos del COVID y su relación con las redes neuronales. Dentro de ellas, aquellas asociadas a resiliencia y reserva cognitiva. Y sus resultados también fueron interesantes y concuerdan a su vez con los propios resultados de Selma, que aquellas personas con mayor reserva cognitiva, con mayor resiliencia, tuvieron menos efectos o no tuvieron ningún efecto durante o en la pospandemia. Es decir, tenemos una reserva que nos protege ante eventos, incluyendo eventos catastróficos como lo fue la pandemia. Y ahí parte de la respuesta. El haberlo estudiado específicamente dentro del proyecto con COVID, no, ese es otro proyecto aparte que también estamos realizando sobre los efectos del COVID en relación con nuestros propios voluntarios. Pero ¿qué dice la literatura? Que todo dolor crónico tiende a empeorar, principalmente en aquellas personas con baja resiliencia ante eventos catastróficos, empeora. Y no solamente ante ese tipo de eventos, hay otro tipo de variables que también nos afectan, algunas modificables, otras no, nos afectan el desarrollo o la permanencia o la cronificación de este fenómeno que es el dolor. Por algún motivo el sexo femenino es más clásico, vemos más dolor crónico en personas del sexo femenino que del sexo masculino. Por algún motivo se ve en personas con menor nivel educativo que en aquellas con mayor nivel educativo. También se ve en aquellas personas de menor estrato social que en aquellas de mayor estrato social. Si juntamos eso junto con aspectos que son muy paralelos de reserva cognitiva, vemos que hay un par de fenómenos que hay que continuar estudiando, pero que a su vez son posibles dianas de tratamiento. En conclusión, la literatura dice que sí empeora, excepto en aquellas personas con mayor resiliencia o con mayor reserva cognitiva. ¿Alguna otra pregunta por acá? ¿O pasamos, ya que fue una, pasamos a otra por acá? Serna, bastantes preguntas. ¿Quieres las fáciles, las difíciles o las medias? La que quieras. Bien. Aquí hay una que me gusta. Miren.
¿qué se puede hacer para revertir la tendencia al catastrofismo y esta retroalimentación del dolor? Pues es una buena pregunta también. Un aspecto, no lo he comentado porque esta charla no va realmente de este tipo de abordaje, pero sí que recomiendo a todo el mundo, que es la educación en el dolor. Bueno, obviamente los psicólogos darían una respuesta más completa en el tema catastrofismo. Como yo soy fisio, no entraré en temas más psicológicos, pero sí que sé que el hecho de conocer lo que nos está pasando, saber pues que el dolor es eso, que hay eventos que no son peligrosos, pero que nuestro cerebro los interpreta como peligrosos y responde con ello con dolor. Entender todos estos aspectos está demostrado que disminuye el dolor y le da a esa persona pues como herramientas y para no tener que magnificar esos eventos, ¿no? Le ayuda y le dice, vale, te da miedo mañana ir a comer, pero realmente no tiene por qué pasar nada, puedes ir ¿no? Y un poco calmarte, porque te han explicado que ese catastrofismo es parte del dolor y es normal que cuando tenemos dolor crónico, llevamos tanto tiempo viendo acción-reacción, ¿no? Que cada vez que sales te duele, pues es normal que el cuerpo lo aprenda y además el cerebro básicamente lo que hace siempre es anticiparse en todos los casos, pero es que en el dolor lo hace aún más, ¿no? Entonces yo recomendaría abordajes como la neuropedagogía del dolor, que es la palabra técnica, o educación en el dolor. Perdón que me salte a alguien de acá, pero es que para continuar el hilo, justamente alguien pregunta, ¿puede haber un componente educacional en la percepción del dolor? Pues en eso hay bastante polémica. Como siempre, yo creo que hubo una época, ¿no?, en la que se empezó a decir que la gente con bajo nivel educativo tenía más dolor, pero yo creo que fue como una moda y ahora mismo yo sinceramente creo que no, y yo creo que no, en literatura no creo que se haya demostrado hoy en día esto, y en todo caso el nivel educativo lo bajo muchas veces se asocia a un nivel sociocultural también bajo, entonces, y a rendas más bajas, y yo lo asociaría a algo más cultural o social que en sí al nivel educativo. Y en relación, que probablemente también esta pregunta se dirigía a esto, al Pain Neuroscience Education. Sí. ¿Qué nos podrías comentar? Perdón, sobre la educación en neurociencia en el dolor o del dolor. Creo que sé por dónde vas y creo que, bueno, debería ser entendible por cualquiera. No sé si vas por aquí, pero mucha gente cuando le explicas el dolor te empiezan a decir, es que yo no soy médico, yo no tengo por qué saber este tipo de procesos fisiológicos, ¿no? Pero la idea de un buen educador en el dolor debería usar las metáforas que hagan falta y explicarlo con las herramientas que hagan falta para que a cualquier persona de cualquier nivel educativo, social o lo que sea pudiera entenderlo. Una pregunta por acá, que me los he saltado. Bueno, es una pregunta, no es tan enfocado a tu trabajo, que por cierto me ha gustado mucho, sino en neurología en general, que no sé si me sabréis responder. Pero en el dolor agudo y crónico, la vía esta que has comentado, ascendente y descendente, ¿es la misma, la que se sensibiliza? Cuando me respondas te hago una preguntilla. Vale, o sea, el dolor agudo y el crónico es una separación por tiempo. De hecho, es una separación que ya se debería dejar de usar, porque realmente se dice el dolor agudo, aquel de menos de 3 meses, pero si tú tienes una lesión que por lo que sea te dura 6 meses, sigue siendo dolor agudo, porque es correspondiente con tu lesión. El dolor crónico realmente es aquel dolor que ya no se explica por una lesión, es decir, la lesión se ha curado, y además se caracteriza porque las vías que os he explicado, la de arriba y la de abajo, funcionan mal.
la de arriba está dando una información completamente equivocada y sesgada, y la de abajo no modula. No modular quiere decir, es una capacidad que tenemos todos de disminuirnos el dolor nosotros mismos. Pues esta modulación no existe. Entonces, en el dolor agudo sería la normal. En el dolor crónico sería más bien la final que os he explicado, en la que esas vías están alteradas. Pero las flechas, las vías, en resumen, resumísimo, más o menos siguen siendo las mismas. Sí que hay algún cambio, y lo que básicamente cambia, yo creo, para responder en resumen tu pregunta, sería las áreas que se activan cuando hay dolor crónico y agudo. Cuando hay dolor agudo, básicamente, como es algo de supervivencia, lo que quieres saber es dónde te duele, cómo, y analizar si esa situación es segura o no para responder. En el dolor crónico, las vías, las áreas son un poco diferentes y involucran más aspectos emocionales y sobre todo cognitivos, pues como hemos dicho, relacionados con esos pensamientos de pues todo me va a ir mal, como me duele, no voy a andar nunca más, ¿no? Pensamientos catastrofistas. Una pregunta que quizás es un poco rara, pero en el dolor crónico entiendo que no existe una lesión tisular o real como tal, sino pues eso, hay como una mala información del cerebro. No sé si lo sabrás, pero ¿alguna vez se ha planteado de si creas después del dolor crónico una lesión real, se puede como reinformar el cerebro sobre ese punto de dolor? Dime. Disculpe. No. Adelante. Es que suena mucho ¿sí? a teoría de la compuerta del dolor, pero ya más aplicada a dolor crónico. La respuesta es, no es que en el dolor crónico haya desaparecido la noxa, es decir, la causa del dolor. Ahí vamos a la primera o a la tercera lámina que ha colocado Selma. Y es fácil, y a quienes están escuchando y están interesados en el tema, de nuevo, terminología básica que se consigue en la página de la IASP, que te habla del dolor neuropático y de algo que empezarán a escuchar bastante, que es el dolor nochiplástico. En el neuropático, que es una forma de dolor crónico, hay una noxa o una lesión demostrada y establecida, bien sea en el sistema nervioso periférico o en el sistema nervioso central. Versus en el nociplástico, esta noxa puede existir o no. El detalle es que no está demostrada que existe al momento de la evaluación. De nuevo, ambos siendo parte terminológica y semiológica dentro del componente de dolor crónico. Y además añadiría que una persona que tiene dolor crónico tiene mucho más números de tener otro dolor crónico, porque como el cerebro está sensibilizado, no solo va a la zona que te duele, es una sensibilización al dolor. Es decir, que en general, como os he dicho antes, por eso os decía, a la mínima que tengas un dolor, trátalo. No hace falta que vayas a 10.000 médicos y que vayas corriendo, ¿no? Pero un dolor crónico es como que promueve que tengas más. No sé si te hemos respondido. ¿Sí? ¿Era eso? Más o menos. Buena pregunta. Selma, voy con otra pregunta. A ver. Para ver. Unas preguntas marcianas, no tanto. El tratamiento neuromodulador puede tener como inconveniente que sustituya el dolor neuropático por un trastorno depresivo o ansioso. Una pregunta rara, es decir, te la repito. Es una pregunta, vale, perdón, pensaba que acababa. Puede tener como inconveniente que sustituya el dolor neuropático por un tratamiento ansioso o depresivo. Aquí principalmente creo que están hablando de la relación entre el dolor neuropático y la ansiedad y la depresión. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, os comentaría un poco lo mismo que hemos visto antes en el cerebro. Cuando tratamos el dolor con neuromodulación, al final estamos modulando la actividad cerebral, y no solo es el dolor, estamos
modulando cómo funciona ese cerebro, y como hay una red por dolor, una red del dolor que os he explicado antes, si tú puedes disminuir el dolor estimulando una área, las conexiones de esa área con las frontales o las que son las más cognitivas o las más emocionales, en principio también disminuirán. Pero sí que es verdad que en casos de personas que tengan mucha depresión y además mucho dolor, se debería valorar si es primordial tratar antes la depresión o el dolor. Pero en sí, tratar uno no va en detrimento del otro, sino al revés. Debería mejorar todos los aspectos, tanto la depresión como el dolor. No directamente, pero sí indirectamente, diría yo. Es decir, tratamiento transdisciplinar. Eso es lo más importante. Perfecto. Selma, quedó. ¿Alguien tiene una duda sobre el aspecto educacional del dolor, el cómo se hace en consulta, se hace, no se hace? ¿Qué nos puedes comentar sobre el pain? Bueno, depende de los profesionales, pero yo creo que es algo que cada vez se hace más, y además hay mucho material en internet que es completamente gratuito, y en principio creo que es algo que todos los profesionales deberíamos hacer, ¿no? Pero aunque no sea neuropedagogía del dolor, en general educar a nuestros pacientes, ya sea dolor o un Parkinson o un ictus, ¿no? Decirle, mucha gente va a los profesionales y no sabe realmente que algunos de sus síntomas tienen que ver con su enfermedad, ¿no? Y creo que es vital de todos los profesionales informar a los pacientes y asegurarnos de que esa persona no tiene dudas en ese sentido, si es que nosotros las podemos resolver. Pero en principio se hace en una consulta normal, no hace falta nada especial. Necesitas una mesa y 2 sillas. Es el tratamiento más barato del mundo. Buenas respuestas. Selma, me pregunta alguien acá si este tipo de terapia lograría disminuir el consumo de fármacos dentro del tratamiento del dolor. Por lo que yo sé, normalmente hay ¿qué tipo de tratamiento? ¿Educación? Estimulación cerebral no invasiva. Normalmente, también podemos incluir educación al dolor. En todos los tratamientos del dolor, la idea no es que reduzcas medicación, es decir, tú debes llevar tu medicación como te han pautado, y la idea es que con los tratamientos de pronto la vayas necesitando menos. Y sí que en principio la estimulación, la neuromodulación del dolor, uno de los efectos es que la gente disminuye su medicación, y la educación también. Alguien pregunta si aparte de estimulación cerebral no invasiva, ya que la mencionaste, se puede combinar con algún otro tipo de técnica. Bueno, se puede y se debe. ¿Por qué? Bueno, como hemos dicho, tiene que ser transdisciplinar, y por ejemplo en nuestro caso hacemos estimulación directa, lo combinamos con realidad virtual, un poco para estimular esas áreas que me has preguntado antes, motoras, ¿no? Y la persona se puede poner las gafas y tener la sensación que está andando sin andar mientras estimulamos, y es como una forma ¿cómo diría la palabra? Como boost. Como acelerar o multiplicar las ganancias del tratamiento si lo combinas con otros. Y además, pues como siempre, con educación al paciente, no solo vengo y le pongo el casco, ¿no? O le hago cualquier tratamiento, sino que le educas, le escuchas sobre todo, y luego resuelves dudas y le ayudas en todo lo que puedas. Un efecto sinérgico, podría decirse. Sinérgico. Más allá de la suma de ellos. Eso quería decir, sí. Perfecto. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Genial, por acá.
A ver, podríamos estar todos totalmente de acuerdo, tanto los profesionales como los pacientes, de hacer estos tratamientos transdisciplinarios, pero la realidad en este momento de los tratamientos que se ofrecen por seguridad social no acogen todos los ámbitos, porque, por ejemplo, en la fibromialgia y la fatiga crónica se recomienda todo el tema pues, de fisioterapia, a nivel psicológico, de nutrición, farmacológico y otras alternativas como puede ser sofrología, acupuntura, etcétera, etcétera. Pero no hay un servicio, al menos que yo conozca, y si me podéis orientar os lo agradecería porque soy una paciente de este tipo o padezco esto, que acoge estos 5 aspectos, sino que es al revés. El paciente ha de ir a 5 sitios diferentes y buscarlo. Entonces, claro, sería mucho más fácil si tú fueras a un servicio, que cada vez se está intentando más, porque las unidades de fibromialgia, al menos la de San Pau, tiene el psicólogo, enfermera y doctora, pero, o por ejemplo, en San Rafael hay fisio, psicóloga, y también personal administrativo, los doctores de rehabilitación y traumatólogos, pero más global y todo desde un servicio, yo lo desconozco. Si me pudierais orientar o nos pudierais orientar, creo que sería muy positivo. Tienes toda la razón, número 1, que es muy difícil conseguir un solo centro que tenga todos estos profesionales. La idea es aprovechar los centros que existen en la actualidad a lo máximo y aprovechar herramientas que inclusive, tal como bien ha comentado Selma, que hasta se consiguen online, como es la educación en dolor, porque no todos los centros la dan. Hay una ventaja, cada vez se están abriendo más centros y se están abriendo cada vez más centros y más unidades de este estilo gracias a personas como tú, que está viniendo para acá y lo está comentando en público. Ese tipo de presión hace que se estén abriendo cada vez más estas unidades, ahora resumidas como tal, como unidades de sensibilización central, que incluye fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, síndromes post-COVID. Ahora voy a hacer un poco de propaganda acá. Acá también tenemos un programa de post-COVID. Cordialmente invitados para que lo revisen en nuestras páginas web. Y de nuevo, se hace de forma transdisciplinar. De que faltan profesionales sin duda alguna, pero cada vez hay más interés en el área. Y la idea es, y me imagino que Selma podría compartir esta idea, es dar un granito de arena para la divulgación del dolor. Te puedo complementar un poco más la pregunta, pero con algo de anécdota. Selma ha hecho un póster que vamos a presentar en la próxima semana en el Congreso de la Sociedad Española del Dolor, justamente sobre estimulación cerebral no invasiva y realidad virtual en pacientes con dolor neuropático, incluyendo varios con fibromialgia. Luego podemos conversar sobre sitios específicos, etcétera. Pero te digo que esto va a más y a mejor, va lento. Pero trabajo como que está haciendo este centro y otros centros, y personas como tú, con pacientes que están diciendo a Vox Populi las problemáticas que se está consiguiendo, se está resolviendo. Lento, pero ahí vamos. Si os parece, ya llevamos 1 hora ya de charla, ha pasado muy rápido, así que sí. Si no hay más preguntas en la sala ya podemos finalizar. Me despido yo y quería dejar a Selma con la última palabra, ya que es la protagonista del día, y me despido agradeciéndoles a todos por haber venido a la tarde de un miércoles de la mitad de la semana, a quienes han venido, a los voluntarios, a quienes nos están escuchando online y por supuesto al equipo de Goodman. Y nuestra protagonista se quiere despedir como. Pues que diré lo mismo que mi compañero. Muchas gracias, sobre todo las preguntas muy interesantes y bueno, pues es que no tengo mucho más a decir. Me he quedado un poco pensando en la pregunta que me has dicho, que realmente siempre aconsejo un tratamiento interdisciplinar, pero ni todo el mundo puede permitírselo ni debería, ¿no? Tendría que haber este servicio, pero también creo que es algo, como ha dicho él, que estamos cambiando todos hacia allí, y que además no solo con el dolor, porque en neurorehabilitación pasa lo mismo,
y bueno, en varios aspectos, ¿no? Y creo que poco a poco iremos mejorando este aspecto. Pero bueno, lo que dicen, lo importante es ya detectarlo, que hace falta. Y muchas gracias a todos.